Ok, buenas noches. Nuevamente es un privilegio, es un gozo poder estar compartiendo la palabra, poder estar compartiendo con ustedes. De verdad que nos llena de mucha alegría ver que ven nuestros videos y más que ver videos es querer escuchar un poquito la voz del Señor, ¿no? Querer ser enseñados por la palabra y eso nos da mucha alegría. Así que nuevamente bienvenidos. En esta noche vamos a estar estudiando el libro de Primera de Samuel y el título es Volved a Jehová, volveos a Jehová. Bueno, no acostumbramos mucho quizás a ver el antiguo, eh, pero vamos a estar leyendo un poquito eh, más de lo de costumbre y recordamos siempre la idea es poder eh, empaparse, que ustedes puedan en casa eh, ir a través de lo que enseñemos, revisar, leer, ¿no? Eh, si se pueden leer todo el capítulo de perdón, todo el libro de Primera Samuel sería ideal, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes puedan también ampliar lo que hablamos y lo que enseñamos en lo privado, en lo personal, y estoy seguro que el Señor les va a hablar. Ok, vamos a Primera de Samuel, a primer libro de Samuel, capítulo 4. Primero de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 11. Es bastante la lectura, pero la idea es que vamos a aprender un poquito. Ok, recordemos, no sé si se recuerdan, si alguna vez han leído el libro de Samuel, ¿verdad? Pero Samuel fue levantado, ¿verdad? Por milagro de Dios, se lo concede a su mamá Ana. Eh, Él es un milagro, ¿no? Él es un milagro desde la concepción. Y bueno, en los capítulos del 1 al 3 podemos ver pues todo este milagro. En el capítulo 4 vemos una historia un poquito diferente, o algo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Así que leo del 1 al 11, 1 Samuel 4 del 1 al 11. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acompañado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestro enemigo, de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo. Al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. Dice el 10, entonces los filisteos se lanzaron al ataque. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada, y la matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios, y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Ok, rápido. Estamos, bueno, en general el Antiguo Testamento hay muchas historias, ¿no? Y esta es una de ellas. Y la idea de las historias es que nos dan una lección práctica. Y es algo bastante práctico, bastante ilustrativo de lo que está pasando.
y de esto podemos aprender. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que primero el pueblo de Israel fue derrotado dos veces. La primera vez fueron derrotados, si no estoy mal, murieron 4.000 personas, 4.000 israelitas. ¿Y qué pasó? Dijeron, bueno, llamemos al arca, ¿verdad? Traigamos aquí al arca del pacto y seguramente con el arca del pacto no nos va a ir mal, todo nos va a ir bien, ¿verdad? Y probablemente su actitud, bueno, lo dice la Biblia, su actitud era bastante positiva, ¿verdad? A tal grado que cuando llegó el arca del pacto, hubo un griterío, dice la Biblia, y hasta se asustaron los filisteos. Pero ¿qué pasó? Aún así, el pueblo de Israel fue vencido y esta vez murió 30.000 israelitas y fue capturada el arca del pacto. Ok, entonces en eso estamos y en medio de eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Entonces, primero, ¿qué significaba el arca del pacto? ¿Qué representaba el arca del pacto para el pueblo israelita? Eh, Prácticamente eran tres cosas. Era un símbolo de respaldo de Jehová, era un símbolo de la presencia de Jehová en el pueblo, en medio del pueblo, y era un símbolo de la comunión de Jehová, ¿verdad? Recordemos otra vez, respaldo de Jehová, un símbolo de la presencia de Jehová y un símbolo de la comunión de Jehová. Ahora, podemos pensar qué de estas cosas nos está faltando, qué de eso podemos decir, eh, híjole, en mi vida, si yo veo mi vida, eh, veo esto, veo el respaldo, veo la presencia o veo la comunión de Jehová. Y eso es prácticamente lo que representaba el arca del pacto y significa que cuando el arca del pacto es capturada, el pueblo de Israel se queda inmediatamente sin eso, sin estas tres aspectos prácticos, ¿no? Respaldo, presencia y comunión de Jehová. Eh, Ahora bien, vamos a seguir avanzando y no voy a leer el capítulo 5. Les animo a que ustedes lo puedan leer. Estamos leyendo Primera Samuel, capítulo 5, perdón, capítulo 4, y hablamos de lo que sucedió cuando se captura el arca del pacto. Ok, entonces en el capítulo 5, perdón, eh, sucede algo bastante curioso, ¿verdad? Sucede que el arca del pacto es capturada, es llevada a Asdod, que era una de las ciudades filisteas, y sucede algo bien curioso. En la primera noche eh, dejan el arca del pacto junto con la estatua, digamos, o con el ídolo, o con la imagen de Dagón, que era el dios filisteo, y el relato bíblico dice que en la primera noche eh, amanece la estatua y la imagen de Dagón en el suelo, ¿no? Entonces los filisteos dijeron, bueno, no pasa nada. Lo levantaron, pasa la segunda noche, y al cabo de la segunda noche, en la mañana siguiente, sucede que Dagón está boca abajo, con las palmas partidas, dice la Biblia, y solo quedó el tronco, ¿no? Eh, y a partir de eso, luego de eso, dice la Biblia que fue a tres ciudades filisteas, a Asdod, a Gat y a Ecrón, y en esas tres ciudades filisteas hubo enfermedad, hubo peste, ¿verdad? Y los filisteos sabían a ciencia cierta que era causa de tener el arca del pacto, el arca de Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí o qué podemos aprender de esta parte de la historia? Primero es que Dios se mueve, ¿no? Aunque nosotros no lo veamos, Dios se mueve a pesar del pecado del pueblo. El pueblo había pecado, el pueblo se había apartado de Jehová. Sin embargo, vemos que el arca del pacto, que representaba lo que ya dijimos, la presencia de Dios, no se queda estática, no se queda, no es bloqueada, por así decirlo, a pesar del pecado del pueblo. Y en segundo lugar, Dios se mueve a pesar de la oscuridad espiritual. Definitivamente, se imaginan, o sea, era algo bastante fuerte, ¿no? El meter, creo que impensable, el meter el arca del pacto de Dios
en un templo pagano, en un templo donde se adoraban demonios, ¿no? Y nosotros quizás podemos escandalizarnos y decir, no, pero es que esto es herejía, esto no se puede hacer, Dios no lo puede eh, permitir, pero al final Dios es Dios y Dios se mueve y Dios seguirá siendo Dios a pesar de la oscuridad. Y qué bueno, qué bonito, porque no necesariamente nosotros nos damos cuenta de aquella oscuridad, eh, del obrar de Dios en medio de la oscuridad del mundo, de nuestro alrededor, ¿no? Pero Dios se está moviendo aún en esferas espirituales que nosotros no entendemos y no somos capaces de percibir. Y esa es una realidad, ¿verdad? Y eso es algo que quizás más adelante vamos a poder ampliar, ¿verdad? Pero la verdad es esa. Dios, a pesar de esa realidad espiritual, de esa oposición espiritual, ¿no? Que hay y que pudo haber en este momento, Dios se sigue moviendo, Dios sigue obrando y Dios sigue teniendo misericordia. Dios, su plan para con el pueblo de Israel, como vamos a ver adelante, no se paró allí, no se quedó de brazos cruzados. El hecho de que el arca del pacto fuese capturada no implica que el plan de Dios se echó a perder ni que el plan de Dios está parado. Al contrario, el reino, el plan de Dios sigue adelante, a pesar del pueblo, a pesar de que el pueblo está en pecado, a pesar de que el pueblo ni siquiera hizo nada o no pudo hacer nada para evitar que el arca del pacto fuera capturada, pero a pesar de eso, Dios se está moviendo. Ok, bueno, seguimos. Eh, la historia en el capítulo 6 nos cuenta de cómo los filisteos se cansan, primero identifican, ¿no? Que la causa de sus enfermedades era un castigo de parte de Dios y lo que dicen es no, o sea, tenemos que devolver el arca del pacto al pueblo israelita. Y hay una historia bastante bonita, como les digo, insisto a que puedan leerla, pero en resumen, el arca del pacto es de vuelta, ¿verdad? Es de vuelta de manera sobrenatural al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí nos encontramos con el capítulo 7 que es el que con el que vamos a terminar. Vamos a leer el capítulo 7 versículo 1 al 3 en este momento. Eh, Estamos leyendo Primera Samuel 7 del 1 al 3. Dice, los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que está en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. Dice el 2, el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Escuchen, pasaron 20 años. Ya el arca del pacto había regresado al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que pasaron 20 años. ¿Y qué decía? ¿Y qué dice el versículo 2 al final? Y todo el pueblo de Israel buscaba, esta versión dice, con ansiedad al Señor. Otra versión dice, Israel lamentaba en pos de Jehová. Leo el versículo 3. Por eso Samuel dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Voy a leer este mismo versículo, el versículo 3 en la versión Reina Valera dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo al servir y os librará de la mano de los filisteos. Ok, entonces vemos un punto de inflexión, ¿no? Vemos primero lo que sucedió en la derrota del pueblo de Israel
¿verdad? Los filisteos derrotaron a Israel, capturaron el arca. Dios se movió a pesar de, el arca del pacto fue devuelta a Israel, pero aún así pasaron 20 años y el pueblo de Israel seguía deseando, seguía anhelando, seguía, como decía esta versión, buscando con ansiedad al Señor, ¿verdad? Y definitivamente buscaban con ansiedad al Señor porque estaban en apuros, ¿no? Había una persecución, había obviamente un sentimiento espiritual de deseo de buscar al Señor, pero también había una necesidad física, ¿no? Y obviamente Dios usa estas necesidades, Dios usa la aflicción, Dios usa las pruebas, ¿no? Para acercarnos a Él. Y aquí está el pueblo de Israel, ¿verdad? Tomando, a punto de tomar una decisión y quisiera que estudiáramos esta decisión y este mensaje que Samuel dio al pueblo. Primero dice el mensaje de Samuel, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. O sea, hay dos partes en este mensaje. Una parte, digamos, yo le he dicho o yo lo he llamado una parte interna, una parte que ocurre en el interior, que dice, si os volvéis de todo vuestro corazón a Jehová. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Eso sucede en el interior, ¿no? Esta es una decisión que nace del corazón. Sabemos y hemos dicho varias veces que el corazón en la Biblia representa el centro de control, bueno, de nuestra vida, nuestras emociones, nuestras decisiones. Hay una parte eh, interna, ¿no? Un deseo interno que parte de aquí. Eh, pero no se queda hasta ahí, no se queda hasta decir, sí, yo quisiera, yo quiero al Señor, yo necesito al Señor, yo estoy mal, ¿verdad? Que es algo bueno, y si en ese momento eh, tú tienes ese llamado, tú sientes o tú percibes en tu corazón que necesitas volver al Señor, esto es bueno y es parte de, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón y diciendo, vuelve a Jehová. Ahora, no se queda el mensaje de Samuel, no se queda allí. Hay una segunda parte y es esto que vemos adelante que dice, quitad los dioses ajenos y preparad vuestro corazón y solo al servir. Es decir, ok, tu corazón, el deseo de volverse al Señor empieza en tu corazón, comienza en tu corazón, pero luego hay cosas prácticas, hay acciones que tienen que evidenciar esto que ha pasado en tu corazón o esto que el Espíritu está hablando en tu corazón. Y lo primero es la palabra desháganse de. Entonces yo quisiera en este momento que pensemos, que evaluemos internamente de qué cosas el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que deshacernos. Porque definitivamente yo estoy seguro que hay cosas que tenemos que deshacer, que dejar de hacer y deshacernos de cosas internas, de cosas externas inclusive, que hemos hecho, que estamos haciendo y que nos apartan del Señor. En el caso de Israel eran ídolos, eran dioses ajenos, dice Astarot, y a dioses ajenos. Probablemente nosotros no tengamos un ídolo físico, ¿no? Un ídolo de madera que adoremos, pero seguramente hay cosas, hay eh, personas, pueden ser relaciones, pueden ser también, pueden ser vicios, pueden ser eh, cosas que nosotros sabemos que están tomando el lugar de Dios. Y yo estoy seguro que no nos vamos, no es complicado, no tenemos que buscar muy adentro como para saber qué es. El Espíritu sabe y nosotros sabemos. Entonces, primero, o la primera parte de la segunda parte externa que hay que hacer es deshacernos. Pero en contraposición, dice, servir totalmente, servir solo al Señor. Dice, dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Desháganse, o sea, nos quitamos esa parte, nos quitamos estos hábitos. ¿Y qué hacemos con esos hábitos? Los reemplazamos con servir al Señor, con dedicarnos a servir. Miren, y este punto es
bastante recurrente en la palabra, es un principio bíblico. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Quitar, ¿verdad? Y luego poner. Desháganse y luego hagan. Quítense, despójense y vístanse. Son figuras que vemos a lo largo de la Biblia y son cosas complementarias. Y probablemente es una de las cosas que nos esté faltando. Muchas veces nosotros luchamos con hábitos, luchamos con cosas y decimos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos seguimos siempre en la misma? Y es muy probablemente porque quizás a veces tratamos de quitar ciertas cosas, eh, pero no reemplazamos estas cosas con lo bueno. O viceversa, a veces queremos hacer lo bueno, queremos tener buenas cosas o hacer buenas cosas y no quitamos esto que nos está estorbando. Entonces, primero es quitar, el orden es importante. Primero es quitar aquello que nos estorba, aquello que nos impide tener una relación, una comunión con Dios, y luego reemplacémoslo con cosas, con servir al Señor. ¿Y cómo podemos servir al Señor? Pues la lista es larga, pues podemos leer la palabra, orar, podemos servir a los demás, eh, podemos asistir o congregarnos, podemos escuchar como estamos haciendo ahorita. Hay muchas cosas que podemos hacer para servir al Señor. Ok, voy a terminar con esto y la historia no se queda aquí. La historia en Samuel sigue. Eh, Voy a leer del 11 al 13, siempre en el capítulo 7. Dice, voy a leer en Reina Valera, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y se puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. No, yo no enfaticé en eso, pero cuando leíamos en el capítulo 4 que el arca fue capturada y que mataron a esos 30,000 israelitas, en ese momento esto sucedió en este lugar, Ebenezer, todavía no tenía ese nombre, pero ahí fue, en ese valle, en ese lugar. Fueron derrotados los israelitas, fue capturada el arca. Sin embargo, poquito más de 20 años más adelante, en el mismo lugar donde hubo muerte, donde hubo destrucción, donde el arca de Jehová fue capturada, en este mismo lugar, el arca del Señor y Jehová mismo da la victoria al pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, primero porque él es misericordioso, pero segundo porque el pueblo de Israel se volvió de todo corazón a Jehová, quitó los dioses de en medio de ellos y prepararon el corazón para buscar a él. Entonces, eh, hagamos eso, busquemos a Jehová. eh, si tenemos problemas, si estamos en pruebas, si estamos lejos del Señor, si, no sé, pueden haber pasado un día, semanas, meses, años, probablemente que hemos estado lejos del Señor. Este es el momento para regresar, este es el momento para decir basta, para desear, tomar una decisión en nuestro corazón interna y que esa decisión se muestre en lo externo con decisiones externas. Así que, eh, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre, ¿no? Qué cosas y cómo podemos servirle. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos enseña, Señor, a pesar de quizás nuestra incapacidad, Señor, a pesar de nuestras limitaciones, tú nos enseñas y tú hablas, Señor. Yo te pido para que quienes estén viendo en casa, Señor, en este momento, eh, este mensaje, Señor, tú puedas hablar a ellos, puedas dar este mismo mensaje, Señor. Vuélvanse a mí de todo corazón, quítense,
quiten de medio de ustedes aquello que nos estorba y que afecta nuestra relación contigo, Señor, y hagamos y busquemos a Jehová y sirvamos de todo corazón, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hemos visto cómo tú eres misericordioso, cómo tú obras, Señor, aún cuando no te veamos. Señor, tú nos estás librando de una realidad espiritual, Señor, de una oscuridad espiritual, Señor. Tú nos libras, tú estás presente, Señor, tú estás eh, haciendo tu obra, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas haciendo tu obra en la vida de quienes escuchen este mensaje, Señor, y que podamos volvernos a ti, Señor. Vamos a volver nuestro corazón a tus caminos, a tu palabra, Señor, y podamos recuperar, Señor, esa relación que hemos descuidado contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.